El Ecuador está ya en un proceso electoral después de que el presidente de este país, Guillermo Lasso, llamó a elecciones adelantadas en medio de serias turbulencias políticas. Y sobre esto, pues es importante entender que en este proceso ya de preparación para las elecciones, los ecuatorianos, tanto en el propio país, en Ecuador, como fuera, pues tienen que prepararse para registrarse y poder asistir a las urnas. Para hablar de estos temas, estamos invitando a conversar a Jorge Moreno. Él es cónsul del Ecuador aquí en Londres. Y pues le damos la bienvenida a Express News Noticias, Jorge. Gracias, María Victoria, nuevamente por esta oportunidad y con gusto para responder y atender a todas las inquietudes que se puedan presentar. Solo para contexto, para mucha gente pues no entiende mucho lo que está pasando en el Ecuador. Se llamaron a elecciones adelantadas. ¿Podrías darnos un pequeño contexto de qué está pasando en el Ecuador en este momento? Sí, se llama elecciones anticipadas. Bueno, en Ecuador se llama, en término que lo utilizamos, que es muerte cruzada, que es un mecanismo constitucional para adelantar elecciones debido a diferentes circunstancias. En este caso, lo que el presidente ha hecho es disolver la asamblea, que es parte del mecanismo, disolver la asamblea, y también su cargo, en este caso como presidente y vicepresidente, también se pone a disposición para que en las nuevas elecciones se elijan. Entonces, se elige todo el Congreso, la Asamblea del Ecuador, y también se elige en este caso, el presidente, el vicepresidente, el binomio, que sea hombre o mujer. Estas elecciones serán el 20 de agosto. ¿Cómo es el proceso de registro especialmente para los ecuatorianos que están fuera del país? Sí, estas elecciones, bueno, pues, son unas elecciones express, ¿no? Porque es un cortísimo tiempo para poder organizarlos. Se da 90 días desde la notificación oficial de las elecciones anticipadas para que el Consejo Nacional Electoral pueda organizar las votaciones. Entonces, en Ecuador se permiten dos vueltas electorales. La primera sería el 20 de agosto. Y bueno, pues dentro de este plazo es que se están organizando pues las elecciones, y en el exterior, en este caso el Consejo Nacional Electoral ha decidido que la votación sea totalmente telemática. No sé si María Victoria, usted recuerda, recientemente los ecuatorianos votamos el 5 de febrero para unas elecciones de otros organismos, y en esa ocasión hubo dos partes, ¿no? Por un lado estuvo el voto telemático en algunos países de Europa, y voto presencial en todo el territorio de España y en Milán, en Italia. Y en esta ocasión el Consejo Nacional Electoral ha decidido que todo el voto exterior, todo, absolutamente todo, sea de forma telemática. Y bueno, pues nos enfrentamos digamos, a esta urgencia, ¿no? De los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas para que se puedan registrar en el voto telemático y puedan, digamos, hacer el uso de su derecho al voto. Y ¿Podría explicar entonces, un poco eso del voto telemático? Porque muchas personas pueden no tenerlo muy claro de qué va. sí, el voto telemático es el ejercicio de votar en sí. Digamos, cuando uno va, en este caso, pues hacen el llamado a elecciones, uno va a una junta de voto, se vota en papel, ¿verdad? Y en este caso es de forma telemática a través de un sistema que puede ser, que se lo puede hacer a través del teléfono o de un computador. Y esto no significa que las personas que se hayan empadronado para votar eh, no puedan hacerlo. O sea, en este caso, todas aquellas personas que se empadronaron hasta el año pasado, en junio, porque es el mismo rol, el mismo listado de electores que votaron en febrero, y cuyo plazo
de cierre de actualización de domicilio electoral fue el año pasado, en junio del año pasado. Entonces, como se repite el mismo listado, entonces esas mismas personas que votaron en febrero votarán en esta ocasión. Y el voto telemático es básicamente un sistema, un software que uno se tiene que, por un lado, primero registrar pues, con su documento de identidad para que esté debidamente, pues, digamos, validado con el número de teléfono, con el correo electrónico. Y el día de las votaciones se recibe una notificación, valga la redundancia, un email con un código para poder acceder, se valida con los documentos de identidad y se procede a la votación. Entonces, es algo que, bueno, pues ya se lo hizo en febrero para algunos ciudadanos y en esta ocasión, pues se lo va a repetir de esa forma. Particularmente para las personas que pues por diferentes circunstancias se han mudado, bien sea desde el Ecuador o incluso de un país a otro, por ejemplo, de España a Londres o viceversa. Todavía hay plazo para que se registren, cambien su ubicación y puedan votar o ahí ya están fuera. No, como decía, el padrón electoral, que es el listado de electores, ese plazo se cerró el año pasado, en junio del año 2022, que fue el listado preparatorio para las votaciones de febrero de este año, el 5 de febrero. Y en esta ocasión, como son unas elecciones express, han decidido utilizar el mismo listado, padrón electoral para esta votación. Entonces, lamentablemente, aquellas personas que hayan actualizado su domicilio electoral a partir de junio del año pasado no constarán en esta ocasión, sino que ya será para el año 2025 cuando haya las próximas elecciones generales. Y aquí es importante también decirlo porque la elección del nuevo presidente o presidenta y asambleístas es para completar este periodo presidencial. No es un periodo de 4 años, sino es un periodo corto. Entonces, en el año 2025 habrán elecciones generales y ahí se elegirá ya un presidente o presidenta, pues que un gobierno que sea ya para 4 años. Muy importante saber eso porque mucha gente no lo tenía muy claro. Entonces, la invitación es a que los ecuatorianos estén ya listos, preparados con sus documentos, que los que ya están registrados pueden participar y los que se movieron o no estaban en edad de votación y ahora pues no tienen esta oportunidad, ¿no es así? Sí, las mismas personas que estuvieron empadronadas el 5 de febrero hasta el 5 de febrero del año 2023 y que ya votaron en esas votaciones podrán votar nuevamente. Y también una observación, ¿no? Que aquellas personas que ya se registraron inicialmente el 5 de febrero, no es necesario que se vuelvan a registrar, sino solamente aquellas ciudadanos o ciudadanas que no pudieron registrarse en su debido momento hablo del registro al voto telemático, ¿no? Que no pudieron hacerlo, tienen que hacerlo para que el día 20 de agosto reciban pues la notificación y puedan ejercer el voto. Para Y aclarar eso, porque obviamente tiende a confusión, las personas que ya estaban en el empadronamiento pueden votar presencialmente, pero se ha dado este plazo especial para solo el voto telemático. no, el voto presencial existía hasta las últimas elecciones generales, ¿no? Ujú. Y en el 5 de febrero hicieron un plan piloto a nivel medio, ¿no? Para que algunos países participen de esta forma. Y en esta ocasión, en agosto del 2023, todos los ciudadanos en el exterior, que en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en todos los países fuera del Ecuador, tienen que votar de forma telemática. Y este padrón consta de 409,000 personas registrados en el padrón electoral que tienen derecho a voto. Obviamente tienen que hacer su registro al sistema del voto telemático, que simplemente
un registro digital, ¿no? Pero el cambio de domicilio electoral para poder llegar a ese punto del voto telemático terminó en junio del año 2022. Entonces, aquellas personas que migraron, digamos, de Ecuador a otros países en este último año, digamos, más o menos, y no hicieron su cambio y han hecho su cambio electoral desde junio del año pasado, que ya estamos junio, ¿no? Un año. Entonces, en este último año, si no pudieron hacerlo, lamentablemente no pueden, digamos, participar aquí. Sin embargo, eso no impide que hagan la solicitud del cambio de domicilio electoral, como digo, para que en el año 2025 sí puedan participar. Y en esto, ¿cuál es el rol de de los consulados ecuatorianos en el mundo? Y particularmente, pues obviamente estamos hablando de Europa y de Londres. Sí, en este caso, bueno, el rol de los consulados cambia un poco, ¿no? Entonces, al ser de forma telemática, todo el control lo tiene el Consejo Nacional Electoral y no los consulados, ¿ya? Porque todo es un sistema lo gestionan desde el Ecuador. Es diferente a como a la forma presencial, que es cuando los consulados tienen que organizar las votaciones, ¿no? Buscar un recinto electoral, hacer la difusión, ese día pues organizar toda la logística para la votación, hacer el escrutinio, enviar las actas de votación al Ecuador, todo ese proceso se elimina, ¿no? Ya no hay. Sin embargo, los consulados, por ley, siguen siendo los delegados del Consejo Nacional Electoral en el exterior para la organización de las votaciones. Y como parte de sus funciones es, en este caso, la difusión de las elecciones, promover el voto, promover la participación y nosotros estimamos que este es un trabajo todavía pendiente que está de los consulados de aquí hasta el 20 de agosto que deberían hacerlo o deben hacerlo, al menos esa parte que es la tarea, como digo, constitucional y de ley que ellos tienen. Bien, muy importante toda esta información para la comunidad ecuatoriana, especialmente la que está aquí en el Reino Unido. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con Jorge Moreno. Él pues, concejal, perdón, estuvimos conversando con Jorge Moreno. Él fue cónsul general del Ecuador aquí en Londres. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, María Victoria, gracias a Express News también y bueno, invitarles a que todos participen. Gracias.